Soy Lauer y bienvenidos al canal de Un Friki Sin Pasta. Y hoy estamos con un vídeo un tanto diferente. Para empezar, ya estoy grabando con el móvil. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque estoy teniendo problemas con la tarjeta SD de la cámara. Y la verdad es que, bueno, primero quiero intentar solucionarlo. Y cuando lo tenga solucionado van a volver los vídeos grabados con normalidad, con mejor calidad, no os preocupéis. De todos modos, voy a reabrir o a reempezar, como queráis llamarle, o resubir, se puede decir de muchas maneras, pero voy a empezar una nueva serie que ya tenía en un canal llamado Bossis Bros, que por falta de tiempo de ambos participantes, porque éramos dos, pues tuvimos que dejarlo, bueno, porque no hay tiempo, los horarios no coinciden y pues tuvimos que dejar el canal. Así que creo que es una serie perfecta para este canal. La serie se llama Introducción al mundo del PC Gaming y básicamente es enseñar un poco de hardware a nivel básico para que podáis saber qué componentes tenéis en vuestro ordenador, para que podáis saber leer los requisitos mínimos y recomendados de un juego sin quedaros con cara de no tengo ni idea de lo que estoy leyendo, y para que podáis empezar a montaros vuestro ordenador por piezas, que podáis empezar a saber un poco cómo va el tema del hardware. Después ya empezaría con otras cosas, con otros temas de software y tal, quizá de gaming, pero de momento se va a basar en el hardware. Así que vamos allá. Muy buenas, vamos ya a empezar con este primer capítulo de introducción al mundo del PC Gaming y hoy vamos a hablar de procesadores. Hay dos grandes marcas de procesadores que son Intel y AMD. Cada uno tiene lo suyo. Hoy vamos a hablar de Intel, que actualmente es la marca más popular, y pues en el siguiente vídeo no sé si hablaré de placas base o de los procesadores AMD. Digo de placas base porque tiene relación directa con el tipo de procesador que usemos. De todos modos, vamos a empezar con la introducción al procesador. El procesador es el cerebro del ordenador, la parte pensante. Es una de las cosas que determina la potencia de este ordenador. El procesador lo vamos a necesitar para todo, ya sea para jugar, para edición de vídeos o para navegar por internet. En cualquier caso, necesitaremos más o menos potencia según la tarea que realicemos. Después vamos a ver cuáles son los procesadores que necesitaríamos para jugar y los procesadores que necesitaríamos para otras tareas. Pero bueno, quedaos con eso, que es el cerebro. Como el procesador es una de las partes más importantes del ordenador, podemos gastar casi lo que queramos, desde unos 40 euros a aproximadamente 1200, depende de la gama que utilicemos. Vamos a hablar de Intel, por supuesto, como he dicho, así que vamos a ver un poco sus gamas diferentes. En la gama más baja tenemos el Intel Celeron, un procesador de aproximadamente 40 euros que nos va a servir para tareas ofimáticas, es decir, trabajar con paquetes de Office, tareas de oficina distintas, navegación por internet, etc. Por encima del procesador Celeron tenemos el Pentium. El Pentium son unos procesadores de 50, 60, 70 euros muy factibles que ya nos pueden servir para cositas más pesadas, como por ejemplo algún juego puntual, pero que es parecido al Celeron. De todos modos, no recomiendo Celeron para ningún ordenador. Mejor gastar un poquito más y poner un Pentium. Por encima de los Pentium ya tenemos el i3. El i3 es algo mejor ya y ya empieza a ser bastante decente. Y por encima del i3 tenemos el i5 y el i7. Cada uno sirve para una cosa distinta que ahora vamos a profundizar. Antes de profundizar en los procesadores, tendremos que hablar de núcleos e hilos de procesamiento de un procesador. Un procesador tiene siempre unos núcleos y unos hilos de procesamiento. ¿Para qué sirve esto? Fácil, hay aplicaciones muy pesadas que te van a requerir varios núcleos. ¿Cómo funciona esto de los núcleos? Pues para que os hagáis una idea, a grandes rasgos. Si abrís Google Chrome, por ejemplo, se va a cargar en un núcleo. Y si abrís Photoshop, se va a cargar en el otro núcleo. Imaginamos que tenemos dos núcleos. Pues si volvemos a abrir otro programa, como por ejemplo Spotify, se va a meter en uno de esos núcleos otra vez. Entonces un núcleo va a tener dos aplicaciones y otro va a tener una, y a medida que vamos abriendo, pues se va a ir cargando en esos procesadores, que es lo que va a hacer que cueste que el sistema vaya fluidamente. Por eso se ayuda de la memoria RAM, que hablaremos en otro vídeo. De todos modos, hay tareas, como por ejemplo podría ser el gaming, que a lo mejor te ocupa íntegramente los dos núcleos del procesador porque los necesita, porque es una tarea que ocupa mucho. Por ejemplo, la edición de vídeos a veces ocupa ella sola 4 núcleos del procesador. Por eso, los ordenadores para editar vídeos son más caros que casi cualquier otro tipo de ordenador, porque se necesitan muchos núcleos o mucha potencia para que funcione.
Hablemos de los hilos de procesamiento. Los hilos, o en inglés threads, que también lo vais a ver, o también llamados núcleos lógicos, núcleos digitales, de muchas maneras, pero básicamente son núcleos que detecta que tiene el ordenador, aunque no sean físicos. Por ejemplo, hablamos de un procesador Intel Core i3, que generalmente, después profundizaremos más, pero generalmente tiene 2 núcleos. Y de estos 2 núcleos tiene 4 hilos. Estos 4 hilos son la cantidad de núcleos que te va a detectar que tiene el ordenador, porque a través de una tecnología de Intel llamada Hyper-Threading consigue que detecte que tiene estos 4 procesadores y que divida de forma muy funcional cada procesador para que tenga 2 más, que son digitales. Y esto parece que no, pero se le da mucha importancia a la hora de hacer trabajos pesados como edición de vídeo, render 3D e incluso ahora para una vida útil más larga en videojuegos. Y estos son básicamente los hilos de procesamiento, unos núcleos digitales, quizás no tan potentes como los físicos, pero que te ayudarán muchísimo en la multitarea y en el día a día. De acuerdo, una vez hecha la introducción a los hilos de procesamiento y a los núcleos físicos, podemos profundizar más sobre qué procesador es mejor, hablando siempre de Intel, para jugar y qué recomiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por la gama más baja hasta la más alta. Empezamos por el Intel Celeron. Como he introducido antes, el Intel Celeron es el procesador de más gama baja de Intel, ronda un precio de unos 40-50 euros y tiene 2 núcleos físicos y 2 núcleos lógicos, es decir, no tiene tecnología de Hyper-Threading. Solo lo recomiendo para tareas muy básicas y de todos modos sigo sin recomendarlo, puesto que recomiendo pasar al Pentium. El Pentium es un procesador de 2 núcleos lógicos y creo que la nueva versión tiene 4 núcleos digitales, 2 físicos y 4 digitales, pero en las versiones anteriores eran 2 y 2, al igual que el Celeron. Y vale entre 50 y 80 euros, más o menos depende del Pentium. Y estos ya empiezan a servir para jugar. Puedes jugar a algún juego, puedes jugar a... incluso aparte de LOL, Dota, World of Warcraft y estos juegos, puedes ya incluso empezar a jugar algún juego tipo Counter-Strike y más pesado, que la verdad es que puede rendir bastante bien, ¿no? Después de esto tenemos el i3, lo que para mí es el mínimo recomendable para jugar. El i3 hasta el momento tenía 2 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, pero a partir de octava generación, que vais a ver que la octava generación es donde Intel ha aumentado los núcleos, pues a partir de esta octava generación tiene 4 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, es decir, no tiene Hyper-Threading, que antes sí que tenía. Pero con este aumento de núcleos se igualan con los i5 que ahora veremos, y la verdad es que pueden rendir muy, pero que muy bien. Pasemos a los i5. Los i5 hasta el momento tenían 4 núcleos lógicos y 4 núcleos físicos, sin tecnología de Hyper-Threading, y ahora siguen sin tecnología de Hyper-Threading, pero tienen, a partir de octava generación, 6 núcleos, tanto físicos como lógicos, y la verdad es que es quizás el procesador que yo más recomiendo para jugar. No lo he dicho, bueno, el i3 tiene un precio entre 100 y 130, 150 euros, mientras que estos i5 parten de más o menos 180 euros hasta los 250 euros, más o menos, depende de lo que quieras. Estos i5 yo creo que sí, que como he dicho son los más recomendables para jugar, sobre todo el i5 de más gama alta. Y porque son los que más buen rendimiento-precio te van a ofrecer, porque por encima tenemos los i7. Los i7 hasta el momento, hasta la séptima generación, tienen 4 núcleos físicos y 8 núcleos lógicos, evidentemente con tecnología Hyper-Threading. Parten de un precio de unos 300-320 euros y pueden llegar a unos 1000 euros más o menos. Y hay de varios tipos también, aparte de las gamas que recomiendo para gaming, que son estas de 4 núcleos y 8 hilos, hay los de 6, los de 8 y los de 10 núcleos, y a partir de la octava generación tienen como mínimo 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento, y llegan pues hasta 10 núcleos y 20 hilos de procesamiento. De todos modos, siempre recomiendo el i7
de la generación, pues el 700K, que ahora vamos a ver cómo se lee el nombre de un procesador para que podáis saberlo. Y porque siempre es el que va a rendir mejor para gaming. Lo demás ya es para tareas más pesadas como render de vídeos y tareas similares. Y ya por delante tenemos el i9 con, bueno, una cantidad de núcleos y todo muy dispar, que parte más o menos desde los, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que desde los 500 euros. Y los i9 sí que directamente no los recomiendo para jugar, puesto que son muy caros para el rendimiento que van a ofrecer. Puesto que, y esto es importante saberlo, el gaming aprovecha la potencia por núcleo y no siempre aprovecha la potencia de multihilo. Es decir, cada núcleo tiene una cierta potencia y cuanto más núcleos tenga, menos potencia tiene, pero porque más potencia de cómputo general tiene este procesador. Entonces, recomiendo siempre no pasar de los 8 núcleos para jugar, y casi siempre te va a aprovechar 4. De todos modos, a partir de este 2017, ya pensando en 2018, tener 6 núcleos o mínimo 8 núcleos digitales, la verdad es que puede ayudar mucho a que tu ordenador dure bastante más en tema de procesador. Bueno, esto más o menos han sido los procesadores que tenemos de Intel. Y espero que os haya quedado más o menos claro. Ahora vamos a aprender a leer el nombre del procesador para saber a qué gama pertenece, etcétera, etcétera. Y bien, una vez tenemos esto, vamos a empezar con los nombres de los procesadores y cómo leerlos. Lo primero que vamos a ver es la marca, por supuesto, Intel o Intel Core, seguido de la familia del procesador. Ahora vamos a poner un ejemplo así rápido. Intel Core i5, ¿vale? Tenemos un i5 y después hay un guión, a veces es un espacio, pero bueno, generalmente se hace con un guión y unos números. ¿Qué significan estos números? Vamos a poner de ejemplo el i5 8600K, un procesador nuevo, y vamos a ver qué significa cada cosa. i5, la familia 8, este 8 del principio después del guión, significa la generación. Es decir, actualmente Intel va por la 8ª generación de sus procesadores Intel Core y bueno, pues la verdad, cada generación va avanzando, a veces hay más diferencia, menos diferencia. Entre la sexta y la séptima, por ejemplo, no hubo mucha diferencia, pero entre la séptima y la 8ª sí. Esto va avanzando, pero para saber en qué situación estamos dentro de la generación y dentro de los i5, tenemos los números que siguen. En este caso tenemos el 600K. ¿Qué es este número de 600? Vale, esto es fácil. Los procesadores de Intel se dividen desde el 100 hasta el 1000. Cuanto más alto, mejor. Los i3 ocupan los números del 100 al 300. Los i5 ocupan los números del 400 al 600. Y los i7 ocupan los números desde el 700 hasta el 1000. Y estos números, este 600 o 700, si tienes un i7 o lo que sea, indica en qué gama está dentro de los i5 o de los i7. En este caso, por ejemplo, los i5 tienen la gama 400, 500 y 600, pues el 600 es el i5 de más gama alta. En este caso tenemos una K detrás. ¿Qué significa esta K? La K significa que puedes hacer overclock. ¿Qué es el overclock? Sencillo, es poner las frecuencias de reloj del procesador a más velocidad de lo que vienen predeterminadas. Claro, ¿qué son las frecuencias de reloj? Es muy fácil. Justo después del nombre normalmente tenemos unos números que son medidos en gigahercios. En este caso vemos que pone 3,6 gigahercios y pone con Turbo Boost a 4,3 GHz. Estas velocidades son las del procesador. A partir de 3 GHz las velocidades empiezan a estar bien. ¿Y qué significa la frecuencia base y la frecuencia Turbo Boost? La frecuencia base es la frecuencia que va a funcionar el procesador de forma normal cuando no se estresa. Aunque también se tiene que decir que si no necesita usar toda esta velocidad, no la va a usar. Pero cuando necesite más de 3,6 GHz va a hacer un turbo que lo va a poner a 4,3. Así que 4,3 básicamente es al máximo que puede llegar.
Pero si tiene la K al final, pues podremos subir este 4,3 a 4,6 a 4,7, que son velocidades de locura casi, puesto que a partir de 3 está más o menos bien. Pues unas velocidades de 4,5, 4,7 son velocidades muy altas, y así podremos conseguir rendimiento extra, que a veces no se nota tan representado en videojuegos, más que sí que da algunos FPS más, pero a veces en tareas como render de vídeos y render 3D, etcétera, tareas muy potentes, sí que se puede notar el aumento de estas frecuencias. Se puede notar en el tiempo que tardas en renderizarlo o en hacer el trabajo. Así que estas son las frecuencias de reloj, y el overclock pues sirve para ponerlo más arriba. Luego tenemos la memoria caché, que simplemente, en vuestro caso, dado que estoy haciendo para principiantes, no os preocupéis por la memoria caché, porque no vais a notar la diferencia más en nada. Es decir, cada uno ya va a decidir si quiere un i5 o un i7, y no tiene que basarse en la memoria caché, puesto que es un tema más complicado. Aparte de esto tenemos el TDP, que es lo que gasta todo este procesador, y la litografía, que son los nanómetros. Estos son cosas más avanzadas que están dentro de las características del procesador, por las cuales no vais a tener que preocuparos, a no ser que queráis profundizar en el tema. Pero si queréis profundizar en el tema, ya os digo que este no es vuestro vídeo, puesto que esto es para principiantes. Así que más o menos esto es todo lo que se puede leer de un procesador. Y bien, eso ha sido todo, que si no el vídeo sería muy largo. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios e intentaré responder como buenamente pueda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que esta serie va a durar más. Voy a hacer procesadores de AMD, voy a hacer placas base, tarjetas gráficas, memoria RAM, etcétera, 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 hasta tener todos los componentes de un ordenador, y después pasemos al software. Así que, como decía, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.